Bueno, ya está grabando. Lo que vamos a Hola. ver hoy, lo que vamos a ver hoy es un poquito más complicado que lo del otro día, pero tampoco nada desesperante. ¿Mm? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un poquitito lo que era el ADME? ¿Dónde era la liberación? ¿Qué significaba la liberación? Que precisamente necesita el fármaco para poder actuar, necesitaba estar en forma de fármaco libre, que necesitaba liberarse de los excipientes, que después se absorbía, que pasaba el torrente sanguíneo, y es ahí donde se distribuía y podía hacer el efecto, llegar a, primero que nada, al lugar donde tenía que hacer el efecto y obviamente poder hacer el efecto que estábamos buscando. Pero para eso, vamos a ver un par de cositas. Buen día. Un par de cositas que son un par de... Profe, ¿le puedo hacer una consultita? Sí, por supuesto. Que a mí no me quedó muy claro lo que era la biofase. La biofase, básicamente, es el lugar donde el fármaco va a hacer el efecto. ¿Mm? Dicho en palabras sencillas, digamos. Vamos a hacer hacer un ejemplo tonto. Yo soy el fármaco, ¿no? Para poder cumplir mi efecto, lo que ustedes están buscando es que venga a la habitación donde tengo la compu, prenda la compu, conecte a internet, busque el link, me conecte y me conecte. ¿A vos cuál pensás que, o sea, el conectarme a internet, buscar el link y toda la historieta eso sería el mecanismo de acción? Ajá. ¿Cuál te parece que sería la biofase? Y digamos que la computadora, necesita la computadora La para computadora conectarse. no tanto. Si es el lugar donde va a hacer el efecto. ¿Cuál sería más que ¿El la computadora? Wi-Fi? No, El lugar donde se El conectó. lugar en donde se encuentra. El espacio exactamente. físico. El espacio físico. El espacio físico, la habitación donde está la compu. ¿eh? Eso es la biofase. ¿Mm? Conectarme a internet, o sea, prender la máquina, conectarme a internet, buscar el link. Eso sería todo más o menos el mecanismo de acción. Después sentarme en la silla, charlar con ustedes. Eso sería más o menos cómo es que actúa. Y el efecto que estamos buscando en este caso es que ustedes aprendan. Y el efecto, yo también voy a buscar un efecto acá en este caso, que no es en el de los fármacos. El efecto que yo estoy buscando es que ustedes participen, por ejemplo, para que se cree esta ida y vuelta, que va a ser un poco más entretenida que si yo estuviera acá sentada hablando. Pero quedó un poquito más claro, Mabel, ahora qué era esto de la biofase. Pensá en O eso. sea que es el lugar donde el fármaco realiza su acción. Exactamente. O sea, en el estómago, en el hígado, en cualquier... Sí, si vos tomás un fármaco que es para el estómago, en el estómago. Ajá. O sea, justo nombraste dos órganos que son parte, digamos, del ADME. Entonces, Ajá. para que quede bien claro, pensá que en el estómago va a ocurrir la liberación, o sea, que se va a separar el principio activo de los excipientes. En el intestino se va a absorber. En el hígado, después, cuando ya terminó de hacer su efecto de lo que estábamos buscando, se va a metabolizar. Pero si yo tomo un fármaco,
por ejemplo, un fármaco para la acidez, obviamente va a hacer efecto también en el estómago, a pesar de que también es el lugar donde se va a producir la liberación. Ajá. Quería que quedara bien claro eso. Si yo me tomo un fármaco para el dolor de cabeza, el lugar donde va a ser el efecto vamos a suponer que es la cabeza. Básicamente eso es la biofase. Es el lugar. Buenísimo. Sí, Julieta. Profe. O sea, entonces la biofase, o sea, que usted decía lo del ADME, pero es en realidad donde hace efecto, es donde, por ejemplo, me duele. Por ejemplo, yo me tomé el medicamento para la cabeza y la biofase me va a hacer efecto ahí en la cabeza, donde... Ay, no me sale la pregunta. Sí, en realidad va a hacer efecto en muchos lugares. Porque ponele que te duele la cabeza, ¿no? Tengas una cefalea. En realidad es donde vamos a sentir que hace el efecto, ¿verdad? Básicamente. Básicamente. Puede ser que también te duela otra parte del cuerpo. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tenés que tomar uno para el dolor de cabeza y uno para el dolor de rodilla? No. En teoría te va a hacer efecto en la cabeza, te va a hacer efecto en la rodilla. Después cuando veamos, cuando vayamos viendo los fármacos en particular, esto va a estar un poco más claro. Bueno, porque gracias, obviamente va a estar, se va a ir entendiendo un poquito más. Estas cosas por ahí a veces quedan un poco colgadas, pero después cuando se va avanzando, se va entendiendo bastante. Bien. Buenísimo, ¿Alguna otra duda antes que arranquemos? ¿No? ¿No hay más dudas? Bueno, vamos a lo que íbamos a ver. Bien. Esperen que... Dice, una vez que el fármaco sea absorbido, aparece en el plasma, o sea, en la sangre, donde puede encontrarse en forma libre o unido a las proteínas y elementos formes de la sangre, que son las células sanguíneas. Es especialmente importante su unión a las proteínas plasmáticas, y existe un equilibrio entre la fracción del fármaco unido a ellas y la fracción plasmática libre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que yo voy a volver siempre sobre lo mismo, porque para mí no hay forma mejor de recordar las cosas e interpretarlas que la repetición? Para que el fármaco pueda hacer su efecto, tiene que estar en forma de fármaco libre. Yo ya logré en el estómago que se libere de los excipientes para que pueda ingresar al organismo. Pero después, cuando está en la sangre, tienen que empezar a transportarse. Si yo lo dejo, o si el cuerpo lo deja, como forma de fármaco libre, puede que haga efecto en cualquier lado. Por decirlo de alguna manera, no es que sea exactamente así. Esto para que se entienda bien. Y entonces lo que hace el fármaco se une a proteínas que andan dando vuelta por la sangre, que se las denomina proteínas transportadoras, que lo llevan y lo traen a donde tiene que realmente hacer el efecto. Y una vez que llegó al lugar donde tiene que hacer el efecto, se va a liberar de esas proteínas para que realmente pueda hacer el efecto. La proteína transportadora más importante es la albúmina. Esta última, ¿Es la cual? perdón, albúmina. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Bien, el fármaco, para poder llegar
al lugar donde tiene que hacer el efecto, o sea, a la biofase, tiene que ir unido a proteínas para que lo lleve, y para que el fármaco no ande haciendo efecto por donde no tiene que hacer efecto, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Una vez que llegó al lugar específico donde tiene que hacer el efecto, se tiene que volver a liberar de estas proteínas transportadoras. La proteína transportadora más importante que existe es la albúmina. ¿Queda un poquito más claro ahora, Fiamma? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien. Con respecto al fármaco libre, cuando está unido a la proteína, es muy difícil que pueda entrar a un tejido. Porque para poder entrar a un tejido, que es donde va a hacer el efecto, tiene que atravesar la membrana celular. Ya vimos que la membrana celular nos faltó la parte de transporte, la parte de anatomía, porque justo este martes fue feriado, pero obviamente, sí lo podemos intuir, que la pared celular, al ser algo tan chiquito, no puede permitir el ingreso de algo grande. El fármaco chiquito, el fármaco unido a la proteína no puede ingresar, porque es como cuando ustedes se toman un colectivo o se suben al auto para ir a algún lado. Vamos a suponer que estamos en el aula, acá en la sede de San Miguel, y se tomaron el colectivo. Con el colectivo no van a poder entrar al aula, se tienen que bajar del colectivo. La proteína transportadora hace eso, transporta, lleva, pero no permite el ingreso a la célula, donde el fármaco tiene que hacer el efecto. Entonces, otra vez se tiene que liberar, esta vez de la proteína transportadora, para poder entrar al tejido donde va a hacer ese efecto. También, aparte, no solamente que va a entrar a los tejidos donde va a hacer el efecto, sino que también puede entrar a otros tejidos y quedarse como depósito. Acá vamos a hacer un ejemplo diferente. Fueron al chino, compraron 5 paquetes de yerba, pero ¿cuántos van a usar en el momento? Uno solo. Uno solo. ¿Y el otro qué haces? Los otros 4, ¿dónde los guardás? Los guardás. Los guardo, los reservo. Los guardás en la despensita, en la cena. Sí. Bueno, un tejido de reserva hace eso. Guarda lo que no necesito en ese momento. Esto no ocurre con todos los fármacos. Ocurre únicamente con algunos. No ocurre con todos. Pero bueno, sepamos que también puede no solamente ingresar al lugar donde va a hacer el efecto, sino que también puede ingresar el fármaco a otros tejidos y quedar ahí como reserva. Eso también lo vamos a ir viendo con los diferentes fármacos. La concentración de fármaco libre en estos lugares estará en equilibrio dinámico con la concentración del fármaco libre en el plasma. ¿Qué significa esto? Quiere decir que va a haber la misma concentración, la misma cantidad de fármaco en el tejido que la misma cantidad de fármaco que va a estar en la sangre.
a medida que se vaya terminando, digamos, la cantidad de fármaco que hay en el tejido, que es el que está haciendo el efecto, va a volver a entrar más fármaco al tejido para que siga haciendo el efecto. Vieron que la mayoría de los fármacos les dicen tenés que tomarlo cada determinada cantidad de horas. Bien. Es porque se acaba, ¿no? Claro. Obviamente, yo vuelvo con el ejemplo del mate. Ahora tenemos la yerbera y el mate. Preparé el mate, me lo estoy tomando, pero va a llegar un momento que esa yerba va a estar toda lavada, que ya no me va a servir más. ¿Qué hago? Lo saco. Cambia la yerba. Le cambio la yerba. Bueno, el fármaco hace lo mismo. Le cambio la yerba. Una vez que se lavó el fármaco que estaba ahí adentro del tejido haciendo el efecto, va y busca un poquito más. ¿Dónde estaba ese poquito de fármaco en la sangre? En la sangre. Vuelve a entrar, vuelve a hacer y sigue haciendo el efecto. Por eso, profe, dicen que hay que tomar el medicamento cada 8 horas, cada Por 12, ejemplo, porque es lo que va absorbiendo de a poco que el organismo. va pasando. Ah. No lo que está en los tejidos de reserva. Por eso hice... eso no. No, esos van a estar ahí por las dudas. Esto es lo que pudo entrar al tejido y lo que está en la sangre. Por eso acá puse el ejemplo del mate que estamos tomando y la yerbera, donde tengo ahí más cerquita. Recién cuando se me termine la yerba que tengo en la yerbera, recién ahí voy a ir a buscar la reserva. La reserva. Pero ojo que no todos los fármacos tienen reserva. Yo puedo ir al chino y comprar un solo paquete de yerba, puedo comprar los 5. Todo depende de cuánto, no de cuánto fármaco haya consumido, porque eso va a depender mucho de cada fármaco. Este es un ejemplo como para que se entienda con cosas, digamos, que hacemos todos los días. Y si hay alguien que no toma mate, imagínenselo. Carancho, he dicho. No, profe, disculpe, Sí. es una consulta. Dale. Creo que una clase usted había dicho y quería confirmar. ¿Puede ser que, por ejemplo, al ingerir medicación vía oral, los miligramos que llega al cuerpo es la mitad? Ejemplo, sé que la ranitidina no se puede, pero ingiriendo una de 300 miligramos llega a 150. ¿Puede ser? Ya lo vamos a ver eso. ¿Quién es? ¿Mauro? Más adelante. Sí, yo. Parecía por la voz. No, eso ya lo vamos a ver, Maurito, con el efecto del primer paso hepático. ¿Te acordás de eso? Ah, okay. ¿Te acordás de eso? Sí, algo. Bueno, ahora después lo vamos a ver. Bien, había otra pregunta por ahí, sí. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un ibuprofeno, ahí pasa por el ADME y a las 8 horas, cuando se me va el efecto, tengo que tomar otro y vuelve a hacer lo mismo, la liberación, la absorción. ¿Cada fármaco que tomo hace eso? Sí. Cada comprimido que tomas de lo que sea, pasa por el mismo circuito. Por el ADME, muy bien. Todo, cada cosa que ingresa, después cuando veamos las vías de administración, vamos a ver que algunas no, algunas sí, que algunos directamente ni pasan por el estómago. Después, eso lo vamos a dejar un poquito para cuando veamos la parte, digamos, de... Sí. Tengo una duda, pero yo no estuve en la clase pasada, quizás se habló. Los medicamentos que son de liberación prolongada, sí. ¿Cómo sería? Entonces... Los medicamentos que son de liberación prolongada tienen en su formulación, entre los excipientes, cosas, materiales, que hacen que en vez de liberarse de una sola vez, se vayan liberando así de a poquito.
De a poquito. Dura más Claro, en el dura organismo. más. Es distinta la Porque a dosificación. veces hay fármacos que desde que los consumí hasta que desaparecieron de mi cuerpo, nada. Y yo tendría que estar tomando a lo mejor el fármaco cada 4 horas, lo cual es una hinchapelotura tremenda. Piensen que si yo tengo que tomar un remedio cada 4 horas, el día tiene 24, tendría que tomar 6 pastillas por día. Lo más probable es que te olvides de alguno, que no, si estás durmiendo, obviamente tendrías que despertar mientras estás durmiendo. Entonces hay formulaciones que precisamente hacen esto, que sean de liberación prolongada, que se vaya liberando de a poquito el fármaco para que precisamente ocurra esto, para no tener que estar tomando el fármaco a cada rato. Pero también están los de liberación rápida, los de rápida acción, que también están relacionados con los excipientes, que está relacionado con la liberación, que cuando se liberan mucho más rápido, es mucho más fácil que entren y mucho más rápido que lleguen a la biofase, o sea, al lugar donde tienen que hacer la acción. Y obviamente el alivio que estamos buscando para algo va a ser más rápido. La mayoría de los rápida liberación, liberación rápida, son analgésicos. Ahora voy al chat. Cápsulas, puede ser que eso varíe también. ¿Cómo? Que sea más rápida la liberación al ser en cápsulas. En cápsulas de gelatina blanda, sí. Sí. Eso lo vamos a ver bien el año que viene en laboratorio. Eso es parte de la materia laboratorio del año que viene. Pero sí, acá lo podemos adelantar un poquito. Que obviamente puede haber. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, dale. Ya que estamos hablando del tema de dónde se alojaban básicamente el medicamento y todo eso. En la anterior hora estábamos hablando de la ranitidina, que ya estaban discontinuos por ser. ¿Qué pasa con ese medicamento que genera, supuestamente que lo sacaron de circulación por el tema de que genera cáncer? ¿Dónde se va alojando eso a medida que pasa el tiempo? No, tu cuerpo ya se deshizo de la ranitidina. ¿Y qué es lo que genera? ¿Por qué la ranitidina genera eso en el cuerpo? ¿A dónde es que lo...? La verdad, todavía no lo investigué. Yo me enteré hace muy poquito lo de la ranitidina, que la habían sacado de mercado precisamente porque se había descubierto esto. Te la debo. No sé en qué parte puede haber actuado como para que después, específicamente con la ranitidina, no sé específicamente en qué parte del cuerpo pudo haber provocado para que mucho más tarde es ocurra. el de siempre. La absorción, el trayecto es el mismo, o sea, las proteínas, Sí, el trayecto siempre es el mismo. El trayecto siempre es el mismo. Igual después lo vamos a ver en la parte de efectos adversos. Sí. En la parte de efectos adversos, cuando veamos RAMS, ahí, ahí se va a ver bien qué es lo que ocurre con esas cosas. Dale, buenísimo, profe. Gracias. A ver, esperen que quiero ver el chat. No, están hablando de los micrófonos. Bien. Vamos primero a lo primero. Bien. Esperen que me perdí dónde estaba. Bueno, acá les habla más o menos de lo mismo con distintas palabras. La concentración de fármaco libre en estos lugares estará en equilibrio dinámico con la concentración. Eso lo leí. Del mismo modo, tanto en la biofase como en los restantes tejidos, el fármaco libre estará también en equilibrio con el fármaco unido a proteínas tisulares o elementos tisulares, que en la biofase está representada por los receptores.
A ver, ¿qué significa esto? Siempre el fármaco libre está en equilibrio con el fármaco unido. Tengo la misma cantidad de fármaco libre que de fármaco unido a algo. Que el fármaco esté unido a algo va a impedir que haga un efecto, que haga el efecto. Cuando hablamos de la biofase, acá ya el fármaco no está unido a proteínas transportadoras. Va a estar unido, porque el fármaco, va a estar unido a lo que se denominan receptores. Estos receptores no es otra cosa que el punto de unión, el punto de anclaje para que el fármaco pueda hacer su efecto. Es como una llave y una cerradura. Así como la proteína transportadora era el auto, que lo llevaba al fármaco por todos lados, la sangre era la calle por donde va el auto, el receptor, que también químicamente es una proteína, va a ser la cerradura, el fármaco va a ser la llave, que va a permitir la apertura y la producción del efecto que yo estoy buscando. Esto después vamos a volver también, van a ver que cuando veamos el tema va a ser mucho más sencillo. Por ahora quédense con esto, que el fármaco libre siempre está en equilibrio con el fármaco que está unido. Porque si yo tuviera un desbalance, tendría mucho de este y poco del otro, habría algo que no me funcionaría. Por eso también... Profe, perdón Sí. que lo interrumpo. Sí. Dijo, ¿el fármaco libre siempre está unido? No, el fármaco libre no está unido, el fármaco libre está libre. Siempre está en equilibrio con el fármaco unido. Perfecto, perfecto. Por eso, también es importante respetar las horas cada cuándo hay que tomarlo. Porque puede ser que va a llegar un momento que ya que el tejido, la biofase, ya utilizó todo. Si yo no tengo la dosis siguiente, se termina el efecto que yo estoy buscando. Que va a depender también mucho del fármaco. Porque si yo estoy tomando un analgésico y ya me calmó el dolor y se terminó la historia, no hay problema. Es más, yo ya quiero que desaparezca el fármaco de mi cuerpo. Profe, ¿los psicofármacos? Sí, ¿qué pasa con los psicofármacos? Para que no se acabe la dosis, como el antiepiléptico. Bueno, en los antiepilépticos obviamente hay que respetar los horarios y todo con muchísimo, hay que ser muchísimo más estricto, porque si se terminó, si desapareció del cuerpo y la dosis siguiente todavía no llegó, va a quedar un periodo de tiempo sin medicación. Es como si no lo hubiera tomado. Lo mismo pasa con los antibióticos. Es como empezar de cero, ¿no? Es como empezar de cero. Lo mismo pasa con los antibióticos y con muchos otros fármacos. Con todos los fármacos que yo voy a tomar para hacer un tratamiento durante un tiempo, va a pasar eso. A diferencia de si yo me tomo un fármaco porque me duele la cabeza. Se me terminó, se me pasó el dolor de cabeza. Puede pasar que cuando pase el efecto del fármaco me siga doliendo la cabeza y me tenga que tomar otro, o no, o ya está, ya se me pasó el dolor de cabeza, no tengo que volver a tomarlo, y el fármaco ya está, ya desapareció totalmente de mi cuerpo. Bien. La concentración... Profe, sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Disculpe la ignorancia. En el párrafo ese que usted estaba leyendo,
que dice, bueno, del mismo modo, tanto en la biofase como en los restantes tejidos, el fármaco libre estará también en equilibrio con el fármaco unido a los elementos tisulares. ¿Qué son los elementos tisulares? Las partes del tejido. Porque recién lo busqué en el diccionario y no lo encontré en la palabra. Tisular, si hablamos de o sea, la palabra tisular significa tejidos. Esto es como que, a ver, siempre hay una discordancia entre lo que vemos en anatomía y lo que vemos en ámbito, por eso muchas veces surgen estas dudas. Tisular significa tejido. Elementos tisulares son las células del tejido, básicamente eso. Muchas gracias, profe. No, por favor. Dice, la concentración del fármaco en el plasma va disminuyendo también por el paso de la fracción libre a órganos donde el fármaco se biotransforma para convertirse en metabolitos que retornan al plasma. Otra oración que parece chino básico, ¿no? Sencillo. La concentración del fármaco que está en el plasma, o sea, que está en la sangre, va a ir disminuyendo también. ¿Por qué? Porque en algún momento va a pasar también por el hígado. ¿Se acuerdan que el hígado era el órgano que metabolizaba todo, que hacía que fuera más chiquito el fármaco, para que se pueda excretar? Obviamente, si va pasando por el hígado me lo va achicando, digamos, por decirlo de alguna manera, me lo va metabolizando. Ya no existe más ese fármaco como era. Por eso yo les decía, como les decía la otra vez, yo tengo una hoja que la rompo en 20 pedacitos, yo no tengo más la hoja, ahora tengo los pedacitos. ¿Los pedacitos me sirven para meterlo en la impresora e imprimir el apunte? No. ¿Me sirven para tirarlo a la basura? Sí. Básicamente eso. Entonces, a medida que va pasando por el hígado, que se va transformando, se va biotransformando, se va metabolizando el fármaco, va desapareciendo también del torrente sanguíneo. Pero sí va a empezar a aparecer los metabolitos, o sea, los papelitos chiquititos. ¿Para qué? Para que vayan al riñón y se puedan excretar más fácil. Eso decía esa oración que parecía chino básico. Profe. Sí. Disculpe una pregunta. ¿Qué dijo lo último, pero aparecen? Vuelven a aparecer en la sangre los metabolitos. No el fármaco ¿Los qué, entero. ¿Vuelven a aparecer en la sangre los? Los metabolitos. Gracias. Que son los papelitos chiquititos cuando corté la hoja. Profe, Sí. yo no sé si lo entendí bien. ¿Le puedo leer para ver si lo escribí bien? Dale. Yo puse la concentración del fármaco que está en la sangre va a ir disminuyendo porque va a pasar por el hígado. Este la va metabolizando para que pueda ir al riñón y se pueda excretar más fácil. Sí. ¿Está bien? Sí, te falta la parte de que los metabolitos vuelven a la sangre. ¿Cómo sería eso? Una vez que pasaron por el hígado, se metabolizó, vuelve a la sangre. Perfecto. Muchas gracias, profe. No hay por qué. Acá dice, en la práctica las concentraciones tisulares resultan difíciles de medir. ¿Qué significa esto? La concentración de un fármaco que hay en un tejido no lo puedo medir. No puedo agarrar un cacho de tejido y fijarme a ver qué concentración de fármaco hay en ese tejido. En algunos sí, en otros no. Pero no. Imagínense que tendríamos que estar cortándole un cacho de tejido, de lo que sea, a la persona para ver si tengo o no tengo fármaco, o cuánto fármaco tengo. Es muy difícil de medir eso. Como la concentración tisular depende de los niveles plasmáticos, ¿se acuerdan que habíamos visto que la concentración que está en el tejido
era equiparable o estaba en equilibrio con la cantidad que había en la sangre. Y esto es mucho más fácil de medir, porque lo único que tengo que hacer es sacar un poco de sangre, que es mucho más fácil. Suele utilizarse el curso temporal de las concentraciones plasmáticas de los fármacos para predecir su efecto. ¿Qué significa esto? Yo mido la concentración de fármaco que hay en la sangre y sabiendo cuánto necesito para que haga el efecto, si yo mido la cantidad de fármaco que precisamente hay en la sangre, puedo decir, bueno, sí, esto puede hacer un efecto, puede hacer tal efecto, puede no hacer tal efecto porque le falta un poquito. Es como ponerle azúcar al café. Si yo le pongo 2 cucharadas, ¿qué hago? Todavía no sé si ese café está dulce o no está dulce. ¿Qué se les ocurriría hacer? Probarlo. Lo pruebo un poquito. Ahí, sacar sangre es fácil, mucho más fácil que sacar un pedazo de tejido. Bueno, lo pruebo. Y ahí el efecto va a ser, o la cara, uy, qué amargo que está, o, ay, qué dulce que está, o está bien. Puede ser cualquiera de las 3 cosas. Que hay poco, que hay demasiado o que está justo. Básicamente eso. Se describe así una curva que describe las variaciones sufridas por las concentraciones del fármaco en el plasma desde su administración hasta su desaparición del organismo. En esta curva de niveles plasmáticos, nivel plasmático es la cantidad de fármaco que hay en la sangre. Siempre que lean plasma es sangre. Se apreciarán varios parámetros importantes que conviene definir. Tomamos el fármaco. Se libera, se absorbe, pasa a la sangre. Básicamente ese es el camino. Ahora vamos a ver que hay una serie de parámetros, de cosas que son importantes conocerlas. No ustedes en el mostrador de farmacia, pero sí para la farmacocinética. Ustedes no van ni van a medir la concentración plasmática de un fármaco, ni van a hacer todo esto. Pero ¿para qué me sirve conocer todo esto? Aparte de que es re lindo y es re interesante. Y matas eso porque a veces, carancho, ¿quiere decir esto? Bueno, sirve para entender un montón de cosas que sí van a disparar consejos buenos o malos. Por eso es importante conocer esto. No es para torturarlos. Concentración mínima eficaz. Es la concentración por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Concentración mínima eficaz. Quiere decir que si yo tomo menos, no va a hacer efecto. Es lo mismo que no lo hubiera tomado. Entonces, consejo. Vamos con algo simple. ¿Cuánto tiene
¿Cuántos miligramos de aspirina tiene una vallaspirina común y corriente que tomamos los adultos? 500. 500. ¿La aspirineta cuántos tiene? 100. 100. Si yo me tomo, siendo adulto, me tomo una aspirineta, ¿me va a calmar el dolor de cabeza? No. ¿Llegamos a la concentración mínima eficaz? No. ¿Y si me tomo 5 aspirinetas? Tampoco, porque hace el mismo efecto. ¿Por qué no? Igual, profe, por más que contengan la misma droga, ya en sí la dosis se utiliza para diferentes cosas, ¿o no? Bueno, sí, vos estás hablando de la aspirina Prevent. Profe, pero si me tomo 5 aspirinas, sí me va a hacer efecto. Lo que no me va a hacer es mucho más efecto. ¿No era que habíamos hablado algo así? No, no es que por más que te tomes 5, no aumenta el efecto, o sea, siempre va a Claro, ser el eso. mismo efecto, lo único que estás aumentando es la probabilidad de efectos adversos, ¿no? Claro, pero, o sea, hace efecto, pero no como que mucho más, algo así, ¿no? Solo tienen más excipientes. Para mí es porque hace el mismo efecto por más que te tomes 5, hace el mismo efecto que te tomes una. Había Claro, dicho hace el eso, mismo creo. efecto, creo yo, Fiamma también. Eso es lo que creo. Buena discusión, excelente discusión. La realidad es la siguiente. Es lo mismo que yo me tomé una sola de 500 que 5 de 100. Yo llegué a la dosis de 500. Pero en vez de tomarme una, porque no tenía en casa, son las 3 de la mañana, se me parte el mate y lo único que tengo son las aspirinetas del purrete. Me tomo 5 y llego a la dosis, a la concentración mínima eficaz. Ahí sí me haría efecto, ¿o no? En teoría sí. A ver, es lo mismo agarrar la azucarera que poner 2 cucharadas al café, o perdón, poner una cucharada grande al café, que agarrar 2 sobrecitos de azúcar, abrirlos y ponérselos. ¿El efecto que yo estoy buscando es el mismo o no es el mismo? Sí, pero profe, Sí, es el mismo. ay no. Ahora, bueno, tengo una duda entonces, porque yo le había preguntado a usted si tomábamos muchas pastillas del mismo y hacía el mismo efecto, usted me había dicho que hace el mismo efecto, que no tiene nada que ver que tomemos muchas pastillas, solamente que aumentamos, digamos, generar efectos adversos. Eso cuando estamos hablando de la dosis normal. Si yo me tomara en vez de una No sabía sola eso. vallaspirina que tiene 500 miligramos de aspirina, en vez de tomarme una, me tomo 5, o sea, con lo cual estaría quintuplicando la dosis. Buenísimo, buenísimo, ya lo capté. A diferencia de que si me tome 5 de 100. Claro, yo pensé que por más que tomemos diferentes medicamentos, siempre iba a ser la misma dosis. No, es si vos tomás 5 de la misma pastilla. Listo, perfecto. Ahí voy al chat, aguántame en un cachito. Entonces, recuerden esto. La concentración mínima eficaz es la concentración por encima de la cual se observa el efecto terapéutico. Por debajo, si yo no llego a la dosis mínima eficaz, estoy tomando eso al cohete, porque no me alcanza. Si yo me quiero comprar un televisor que sale 20.000 pesos y tengo 19, ¿me lo puedo comprar? No. No, necesito los 20. Acá pasa lo mismo. Ahora, si yo tengo 10 en efectivo y tengo 10 en la tarjeta de débito, ¿lo puedo comprar?
Sí. Sí. Igual. Si yo tengo 10 en la tarjeta de débito, 20 en efectivo, ¿qué harían? ¿Le darían los 30? No, le doy los 20. Exacto. Eso es la concentración mínima eficaz. ¿Mm? ¿De dónde, a dónde nos dispara? ¿A qué consejo nos dispara esto? Tenés este. Vamos con los ibuprofenos que tanto gustan en la farmacia y a la gente. Si yo con un ibuprofeno de 400, que es la concentración mínima eficaz, logro comprarme televisor, ¿para qué me voy a tomar uno de 600 o uno de 800? ¿Se entendió? Sí, pero el resultado sigue siendo lo mismo, cubre la mínima. Exactamente, con 400 llegamos a la mínima. Si con 400 llegamos a la mínima, ¿para qué le voy a meter 200 más? ¿Hace mal agregarle mal? Perdón, ¿hace mal agregarle más? Sí. Sí, los efectos adversos dosis dependiente empiezan a aparecer. Vamos Perfecto. a suponer, vamos a ver, eso lo vamos a ver perfecto. ¿En dónde? Fíjense, los que trabajan en farmacia, la condición de venta del ibuprofeno 400 y la condición de venta del ibuprofeno 600. Ibuprofeno Claro, 400. el de 400 es venta libre y el de 600 es venta bajo receta. ¿Por qué será? ¿Por qué se les ocurre que sea eso? ¿Porque es una dosis más alta? Y si es una dosis más alta, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Tiene más efectos adversos? ¿Puede producir toxicidad? Con 600 no, pero si se toman en forma uno para atrás, pasa eso. Esperen que voy a ver las preguntas del chat. ¿Con las pastillas anticonceptivas pasa lo mismo? Sí, las pastillas anticonceptivas son fármacos. Le pasa lo mismo que le pasa a todo el resto de los fármacos. En la dosis es la misma, esto ya lo aclaramos. A tomar 5 de 100 en vez de una de 500 tomamos mucho más excipientes. Sí, Cami. La realidad es esa. Tomamos un poquito más de excipientes. Pero, hay que poner siempre, lo que digo, en la balanza todo. Por eso yo había puesto la situación de que son las 4 de la mañana y tenés que empezar a buscar primero tenés que empezar a buscar una farmacia que esté de turno a esa hora. Segundo, tenés que salir de tu casa y lo único que te pasa es lo único que tenés es un dolor de cabeza. Tenés que salir de tu casa, tomarte un bondi o agarrar el auto. Ahora que encima estamos en cuarentena, después de las 8 no se puede salir. Y en casa tenés aspirinetas. No lo pienso 2 veces, yo me tomo las 5 aspirinetas. Sí, es verdad, estoy tomando un poco más de excipientes, sí, pero los excipientes tampoco me van a hacer demasiado problema. ¿Puede repetir la concentración? Bueno, Maru, Vijarra, ¿te quedó más claro ahora? Porque lo repetimos varias veces antes de ver el chat. ¿Dónde está Maru? Bien. Sí, y sí, con un Ibu 400 no hay efecto, la gente se toma otro de 400 usualmente, y se pasa de 600. Bien, Estefanía, pero no se lo va a tomar los dos juntos. No se lo va a tomar los dos juntos. Va a esperar un rato y se va a tomar otro. Y mientras...
si toma 400, si toma los dos, ¿cuál es la dosis? Porque el ibuprofeno es 1800 por día. Sí, sí, todos tienen un máximo que se puede tomar por día. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Básicamente es tratar de recomendar y decir, toma lo mínimo posible. Lo mínimo posible. Porque obviamente siempre que aumentamos la dosis pueden aparecer más efectos adversos. ¿Es lo mismo que ustedes se tomen una lata de cerveza que una botella? No. Con los fármacos pasa lo mismo. No es lo mismo que me tome una copita. Depende. Sí, Maxi. Depende, yo soy muy intolerante a la alcohol, así que lo mismo cuando tomo una botella o una lata. Maxi, disculpa, pero Con los fármacos. Maxi, aguantame un cachito. Depende de la absorción del cuerpo, puede pasar. Maxi, no sé qué le pasa a tu micro que se escucha todo medio como distorsionado. ¿Lo podés escribir? Porque estaría bueno que lo escribas. Si podés. Porque realmente se escucha. No sé, usted, el resto, ¿cómo lo escucha, Maxi? Mal. Sí, está bien. Hola. Dale. Dale, mientras vos lo escribís, yo leo el resto de las cosas. Dice, si uno de 400 está bien, ¿para qué aumentarlo? Si subís de dosis innecesariamente te perjudicás, ya que el organismo se acostumbra a la dosis más alta después. Ale, sí y no. No a todos los fármacos. No puedo, estoy manejando. Está en la calle, Maxi, está en el auto manejando, Bueno, entonces listo. se escucha mal. Maxi, está bien, perfecto. Maxi, bien, escúchame, vamos a hacer una cosa entonces, porque por lo poco que estoy entendiendo, era interesante lo que estabas diciendo, pero realmente se escucha muy distorsionado y escribilo después en el grupo y lo aclaramos ahí. ¿Te parece? Ahí te veo que estás en el auto. Dale. Ale, lo que te decía, si nos hace daño superar esta concentración mínima eficaz, porque vuelvo al ejemplo de la cerveza. Si con una cerveza, con una copa de cerveza, ya estoy chispeadita, ya me estoy divirtiendo, ¿para qué le voy a meter más? Que después me va a doler la cabeza, voy a empezar con dolor de panza porque me pasé de rosca. Piensen en esto, en estas cosas. Tengo que tratar de tomar lo mínimo, con lo mínimo ya está. El tema, la aclaración que te quería hacer era que el cuerpo no se acostumbra a todos los fármacos. A algunos sí, a otros no. Eso también después lo vamos a ver en la parte de efectos adversos y toda la historieta. Florencia, mi papá hipertenso y diabético tomaba así. ¿Qué tomaba, Flor? ¿Tomaba el de un montón? ¿Ibuprofeno encima, hipertenso? Lo vamos a retar a papá. Que tome paracetamol, no ibuprofeno. Y como cuando duele la muela y el diclo 75 y no se te va el dolor, se toman otro. Pero por lo general, a ver, el diclo, otra. El de 75 es venta bajo receta. El único diclofenac que es de venta libre es o las pomadas o el de 50. De 25 miligramos. El de 25 miligramos. El de 50 es venta bajo receta también. El de 50 también, gracias Estela Maris. Sí. O sea, después cuando veamos a Inés, vamos a ver por qué se hincha tanto la paciencia con esto de que es venta libre o venta bajo receta. El cuerpo se acostumbra al migral.
A veces sí, Almigral sí. 2 veces por semana toma el... Bueno, ahí no hay tanto problema, mientras que no se lo tome todo junto. Mauro, ¿quién se toma una lata de cerveza? Se toma 2. Bueno, che. Bueno, vamos a otro de los conceptillos importantes, que está muy relacionada con esta, con la anterior. Concentración mínima tóxica. Es la concentración a partir de la cual suelen aparecer efectos tóxicos. Es una dosis que si yo la excedo, empiezan a aparecer efectos tóxicos. Ya dejó de ser bueno, ya dejó de ser positivo y pasa a ser un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque precisamente pasó la concentración mínima tóxica y lo que supuestamente estábamos buscando un beneficio se transforma en algo malo. Pasó a ser tóxico. Ahora vamos a seguir con esto, pero primero quiero que veamos este otro concepto para que se entienda bien qué es esto de lo eficaz, lo tóxico, y qué posibilidades hay de aumentar o no aumentar las dosis, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Índice terapéutico o margen de seguridad, y también lo van a encontrar como ventana terapéutica. ¿Qué es esto? Es la diferencia que hay entre esto y esto. Es la diferencia que hay entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica. Acá dice, es el cociente entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz. Cuanto mayor es la relación, mayor seguridad ofrece la administración del fármaco y más fácil es conseguir efectos terapéuticos sin producir efectos tóxicos. Vamos a ver que va a ser mucho más sencillo un dibujo. En este momento, después vamos a ver qué significa todo esto, pero en este momento vamos a ver específicamente esto. Concentración mínima eficaz, concentración... No, vamos a hacer otra cosa. Esperen, Lo vamos a hacer nosotros, el dibujo, para que se entienda mejor. Esto que está acá, es la concentración plasmática del fármaco. Cuando yo grafico esto, los corchetes siempre es concentración, en la notación científica, digamos. Por lo general, los corchetes siempre me están indicando qué es la concentración plasmática, o sea, la cantidad de fármaco que hay en la sangre. Le puse la F de fármaco. Y en este otro eje es el tiempo. Qué horrible que estoy dibujando. Bien. El fármaco empieza, se empieza a consumir y empieza a liberarse, empieza a absorberse y la concentración plasmática va aumentando en el tiempo. Pasa el tiempo y empieza a disminuir porque en algún momento va a pasar por el hígado, en algún momento va a pasar, se metabolizó
y va a desaparecer de mi organismo. Esta es la curva de absorción de un fármaco y la curva de eliminación del fármaco. Si yo trazo una línea por la mitad de todo esto, toda esta parte de acá es lo que tardó el fármaco en absorberse, en hacer que haga su efecto, y toda esta otra mitad, que no siempre es la mitad, pero esto es un gráfico, todo esto es lo que tarda el fármaco en desaparecer de mi cuerpo. Esto está todo graduado en tiempo, en horas. Hasta ahora, ¿cómo venimos con esta curva? Porque es medio compleja. Bien, profe, yo bien. ¿Y el resto? Bien, una consulta. Perfecto. ¿Cuándo absorbe, digamos, lo que está en el depósito? Porque primero va absorbiendo todo lo que está Los que en la están, sangre. los fármacos que están en depósito, buena pregunta, Sí. Mabel. Los fármacos que están en depósito y se van a utilizar precisamente que salgan de ahí del depósito cuando la curva empieza a bajar. Cuando la curva empieza a bajar, Sí. ahí se van a buscar al depósito. O sea, cuando la yerbera, no cuando se te terminó del todo la yerbera, sino cuando la yerbera más o menos está por la mitad. Que vas y la Ajá. recargas de nuevo. Sí. Bien. Sí. Esperen que... ¿Qué ocurre? Yo acá tengo toda la concentración, o sea, la cantidad de mililitros, de miligramos, depende de miligramos más que de mililitros, de fármaco que tengo en la sangre. Cuando se empezó a absorber y llego, vamos a ponerle un número, como dijimos recién lo del ibuprofeno. Vamos a poner un número X, vamos a poner el 400, que era la concentración mínima eficaz. Cuando se absorbió y llegó a 400 miligramos, empieza a hacer el efecto. Y va a llegar, a ver, si yo tomé 400, cuando se llegue a la concentración máxima, en realidad va a llegar a los 400. Pero con 400 ya estoy logrando el efecto. Si yo me tomé otra, en vez de 400, voy a llegar a 600, o a 800, o a 1600. Y vamos a llegar a lo que se denomina concentración mínima tóxica. Quiere decir que si yo tomo más, va a empezar a haber efectos tóxicos, efectos de veneno. ¿Todavía no entra la sobredosis ahí, profe? Es una sobredosis. Bien. Es una sobredosis. Porque estoy excediendo la dosis. ¿Qué es la ventana terapéutica? Es este espacio que hay entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica. Fíjense que yo acá hice 2 rayitas. Tengo de 600, seguimos con el ejemplo de... Profe, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo del espacio? ¿Qué sería ese espacio, la ventana terapéutica? La ventana terapéutica, índice terapéutico, es la cantidad de fármaco que puedo tomar sin que llegue a ser la concentración mínima tóxica, sin que me pase de acá. Hay algunos fármacos que esta ventana terapéutica, este índice terapéutico, es grande. Entonces yo le puedo dar
puedo variar las dosis, puedo jugar con las dosis y decir, bueno, podés tomar un poco más, porque todavía no llegué a la concentración mínima tóxica. No llegué a la concentración por encima de la cual, en vez de ser un remedio, se transforma en un veneno. Pero hay fármacos que la ventana terapéutica, o sea, este espacio, o índice terapéutico, tiene varios nombres. Sería el espacio que queda con respecto al tiempo entre dosis y dosis, ¿no? No. Ah. No, eso no tiene nada que ver. Acá la curva entre, o sea, si bien tiene que ver después para decir, bueno, esto hay que tomarlo cada tanto tiempo, es otra historia. Pero básicamente es esto. Es saber que nosotros dijimos que la concentración mínima tóxica del ibuprofeno, vamos a ponerle un número ficticio, es 1000, ¿se podrían tomar 2 de 800? No, estamos superando esa cantidad. ¿Me puedo tomar 2 de 400? Sí. Sí. No llego al 1000. Puedo tomarme 2 de 400, pero no me puedo tomar 2 de 800. No. Y ahí volvemos al por qué el ibuprofeno de 400 es de venta libre, el de 600, el de 800, no. Precisamente por estas cosas. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Nos quedan 5 minutos y ya entrar en un tema nuevo nos va a quedar medio... profe. Sí. Fiamma, dime. Vio que usted dijo que el espacio, yo hice una pirámide parecida a la suya, digamos. Vio que usted dijo, donde está la parte de 800 y 400, que hay un espacio. Usted dijo que esa era la ventana terapéutica. ¿Qué sería entonces la ventana terapéutica? El espacio que hay entre el 400 y 800, que sería lo que yo puedo tomar sin excederme del límite. Exactamente. Perfecto. Gracias. Es la cantidad. Hay fármacos, a ver, la gran mayoría de los fármacos, tienen una ventana terapéutica bastante grande. O sea que yo puedo aumentar un poquito la dosis sin el riesgo de llegar a un efecto tóxico. ¿Y cómo sabemos qué medicamentos tiene cuál ventana terapéutica? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Leyendo el índice de la caja o...? En realidad, no, están los libros de farmacología. Hay muy pocos fármacos que tienen una ventana terapéutica muy chiquita. Hay un fármaco que se utiliza para la insuficiencia cardíaca y tiene una ventana terapéutica extremadamente chiquitita, y en ese fármaco ni siquiera le puedo cambiar la marca. Ya si se los digo ahora, en el momento que lleguemos, se lo van a ver, se la olvidaron. Y si hay disponible un fármaco de 1000 miligramos y necesito tomar 500 miligramos, el tema de la mitad. Ejemplo, un comprimido. No. Eso también lo vamos a ver. Eso hacen muchas personas. Sí, lo hace todo el mundo y los médicos también lo recomiendan. Pero los médicos no estudiamos farmacotecnia. Eso lo vamos a ver muy bien. Si el comprimido no es ranurado, no se puede partir. Y si es ranurado, tampoco se puede partir. Por el proceso de fabricación del comprimido. Eso lo vamos a ver muy bien el año que viene en laboratorio. La idea es que no, que si está ranurado, lo puedo partir, pero tomarme las dos mitades. Si necesito 500 miligramos, me compro la de 500 miligramos. No me compro la de 1000 y lo parto por la mitad. Ahora, si necesito de 1000 miligramos y tengo de 500, me puedo tomar 2. El mismo ejemplo de que hicimos al principio con la
aspirina. Bien. Mañana seguimos con esto. Aguántenme en un cachito. A mí lo que me interesa es que a ustedes les quede claro qué es la concentración mínima tóxica, la concentración mínima eficaz y obviamente el índice terapéutico. Después, mañana vamos a ver periodo de latencia, intensidad del efecto, duración de la acción. Esto de área bajo la curva, no, porque es el cohete. Y acá de nuevo arrancamos con el LADME y vamos a ir viendo específicamente cada una en particular. El otro día hicimos un pantallazo, ahora nos vamos a meter de cabeza en cada una de las partes del LADME. Bueno, nos vemos mañana. Adiós. Chao, profe. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, profe. Gracias.